Muy buenas tardes a todos, un saludo. Espero que me estén escuchando bien. Si tienen algún problema de audio, favor escribirnos, y también si pueden algunos confirmarme que están escuchando bien, les agradecería vía el chat. Eh, entonces darles la bienvenida a esta segunda clase del curso de métodos predictivos. Muchas gracias, Daniel, y los que me están confirmando que me están escuchando. Gracias, Andrea. Entonces vamos a iniciar hoy con el tema de árboles de decisión. Antes de empezar la lección del día de hoy, quería comentarles que la próxima semana sí tenemos clases. Es que la próxima semana es feriado acá en Costa Rica y en toda Centroamérica, y creo que en México también, que se celebra el Día de la Independencia. Pero la mayoría de estudiantes de este curso son sudamericanos, donde no sé si en algún país será feriado. Acá es que celebramos el Día de la Independencia el próximo lunes. Pero de igual manera vamos a tener clases como siempre, debido a que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen feriado. Bueno, entonces esa aclaración, si los compañeros de Costa Rica o de Centroamérica o de México, pues cualquier cosa, si no, ahí pues tienen el video luego en el aula virtual. Aparece el día martes en horas de la mañana, por aquello de que no puedan ver la lección en vivo. No hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a apagar el video acá para tener mayor ancho de banda, y vamos a iniciar la lección del día de hoy. Como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden abrir el micrófono o pueden escribir por el chat y yo les voy contestando apenas pueda. Y también no les dé vergüenza, pues si requieren consultar vía oral, no hay ningún problema. Bueno, el tema del día de hoy es uno de los temas más importantes, más conocidos en el tema de los modelos predictivos, un tema clásico que es el tema de los árboles de decisión. ¿Qué podríamos decir? Que vienen de las escuelas de Statistical Learning o de las escuelas de estadística, sobre todo de la escuela de Stanford. Nacen estos métodos con el profesor Jerry Friedman y algunos otros que son los padres de la teoría clásica de árboles de decisión, como son Braidman de la Universidad de Berkeley, Friedman de Stanford, Olsen y Stone también de Stanford. Bueno, vamos entonces a iniciar con este tema, que a diferencia del Support Vector Machines que vimos en la clase anterior, que venía más de las escuelas de Machine Learning, de las escuelas de computación. Bueno, los árboles de decisión, aun cuando son viejitos, digamos un poco, los resultados son muy buenos, y sobre todo por lo que todavía se usan mucho los árboles de decisión es porque son muy fáciles de interpretar y proporcionan reglas que son fáciles de interpretar. Perdónenme un momentito para contestarle a alguien acá que tiene problemas de audio. Porque los demás sí tienen audio, entonces debe ser él. Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Les ruego, como siempre, por favor, apagar los micrófonos para que no se nos esté metiendo ruido. Bueno, entonces vamos a iniciar con el árboles de decisión. Al igual que el método que vimos la clase pasada y que todos los que vamos a ver en este curso, los métodos predictivos parten de una tabla de aprendizaje que ya ustedes han trabajado en la tarea, a partir de la cual se genera el modelo predictivo con algún algoritmo de aprendizaje. El día de hoy ese algoritmo van a ser los árboles de decisión. Y uno trabaja y calibra el modelo, lo evalúa en la tabla de testing, como ya también hemos visto, hasta que los resultados sean aceptables. Si esos resultados ya son aceptables, pues ya podríamos aplicarlos en individuos nuevos. Que esta última parte la vamos a trabajar hasta en la última lección. Bueno, igual que definimos la clase pasada, un problema de clasificación consiste en asignar
a cada individuo de la base de datos una clase. ¿Ok? Una clase, perdón. Bueno, igual que en la clase anterior, nada más esto es un repaso, vamos a tener entonces la tabla de aprendizaje en la cual vamos a tener una variable a predecir, por ejemplo en este caso la variable buen pagador, que es la variable a predecir o la variable discriminante, y también vamos a tener un conjunto de variables que le vamos a llamar las variables predictoras, que en este caso son monto de crédito, ingreso neto, coeficiente de crédito, avalúo, monto, cuota y grado académico. Ok. Bueno, y vamos a tener también una tabla de testing que tiene que tener exactamente las mismas características, las mismas variables y la variable a predecir. ¿Para qué? Para poder validar y medir la calidad de la predicción. Aquí vamos a tener también la columna buen pagador, en este caso, por ejemplo, para poder comparar nuestra predicción con el valor que tiene la variable, el valor real de la variable para medir la calidad de nuestra predicción. Bueno, y también tenemos eventualmente nuevos individuos cuyo objetivo final de todo esto es ese, precisamente, aplicar el método a nuevos individuos. Ese es nuestro objetivo final, aplicarlo en nuevos individuos, que lo vamos a ver en la última clase, cómo es que se trabaja esta parte. Bueno, para empezar, entonces, supongamos que tenemos la siguiente tabla. Una tabla que tiene un ID, un identificador. Esto no es una variable, simplemente un identificador de fila. Es una tabla para predecir si alguien comete fraude o no. Sobre todo esto se trata de fraude al fisco en Estados Unidos, que es un tema bastante conocido y muy trabajado en ese país. Tenemos tres variables predictoras y una variable a predecir. La variable a predecir es la variable clase, en este caso es fraude. Y la vamos a tratar de predecir con las variables reembolso, que es categórica, que significa si en el caso de que la persona ha devuelto impuestos al fisco o ha devuelto dinero al fisco, el estado civil soltero, casado, divorciado, los ingresos netos, $125,000 al año, $100,000 al año, esta sería una variable continua, y la variable fraude sí o no. Entonces, a partir de esta variable se construye el siguiente árbol de decisión, que la idea de la clase de hoy pues vamos a trabajar con este ejemplo para explicarles cómo se llega a este árbol de decisión. Bueno, un árbol de decisión, poco a poco lo vamos a ir construyendo. Como lo que trata es de establecer reglas para ver si una transacción es fraude o no. Por ejemplo, este árbol de decisión se puede leer así. Luego vamos a ver cómo se construye, por ahora les voy a explicar un poco cómo leerlo. Esta es la variable reembolso. Significa que si hubo reembolso, entonces de fijo no hay fraude. Si no hubo reembolso, entonces la segunda variable que considera el árbol es la variable estado civil. Si el estado civil es casado, entonces no hubo fraude. Entonces esta regla es, si no hace reembolso, estado civil, casado, no hace fraude. Pero si se viene por este otro lado, por el lado izquierdo, si el estado civil es soltero o divorciado, y si los ingresos son menores a $80,000, entonces no hizo fraude. Entonces esta regla es, no hace reembolso, estado civil, soltero o divorciado, ingresos menores a $80,000, no hace fraude. Y la última regla que tenemos aquí es, si el reembolso no hace reembolso, estado civil, soltero o divorciado, y los ingresos son mayores a $80,000, entonces sí hace fraude. Entonces aquí, por ejemplo, este es el nodo más importante en el caso de este árbol, porque lo que andan detrás normalmente estos sistemas, por ejemplo, es de detectar las personas que tratan de hacerle fraude al fisco. Y él nos da una regla. Por eso es que los árboles son muy usados, porque las reglas son muy útiles. A una persona no le quiere que le digan, no le damos un crédito, pero le gusta que le digan por qué no se lo dieron. ¿Cuál fue la regla que lo dejó fuera o que lo dejó dentro? Por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Perdón acá que me salí. Es que les ruego por favor ahí, si tienen algunos del micrófono abierto, vamos a ver. Se nos está metiendo un poquito de ruido. Ya. Mantener los micrófonos cerrados para que no se nos produzca feedback. Bueno, vamos a ver entonces cómo se pasa un dato. Por ejemplo, que tenemos un nuevo individuo.
este nuevo individuo que no hizo reembolso, estado civil casado, ingresos $80,000 y vamos a determinar si hizo fraude o no, según el criterio del árbol. Entonces, como no hizo reembolso, se viene por esta rama. ¿Ok? Entonces se viene por esta rama, no hizo reembolso. Ahora, como es casado, se viene por esta otra rama y entonces la conclusión de este árbol es que él no tiene probabilidad alta de hacer fraude. Ni siquiera usó los ingresos. Bueno, entonces se le asigna la categoría no a ese nuevo individuo. Bueno, vamos a ir viendo cómo se construye el árbol. Entonces, ¿cómo se generan árboles de decisión? Hay muchos algoritmos. Muchos de ellos usan un enfoque top-down, o conocidos también como divide y conquista, conocido como el algoritmo de Hunt. Digamos que sea D sub T el conjunto de registros de entrenamiento, digamos el conjunto de filas de la matriz de entrenamiento, y T un nodo, y C lleva una clase, un conjunto de clases, por ejemplo aquí fraude o no fraude. Eso se le conoce como el conjunto de etiquetas, fraude, no fraude, en este caso. Bueno, entonces, si todos los registros, la idea en general del algoritmo del Hunt es la siguiente. En general, dice, si todos los registros D sub T pertenecen a la misma clase, entonces el nodo es un nodo hoja y se etiqueta con Y sub T. Es decir, si ya todos los registros de un nodo pertenecen a la misma clase, en ese caso, digamos que ahí ya ese nodo se considera un nodo hoja. Por ejemplo, aquí, ya todos son no fraudes, entonces eso se le llama un nodo hoja. En este caso, todos estos que están en celeste son lo que se llaman nodos hojas del árbol. Si D sub T contiene registros pertenecientes a más de una clase, digamos que todavía están mezclados, todavía es impuro, eso se le llama un nodo impuro, entonces se escoge la variable para dividir los datos en sus conjuntos más pequeños. Se escoge una nueva variable, ¿ok? Por ejemplo, aquí este nodo todavía era impuro, todavía había mezclas. Entonces, por ejemplo, acá se selecciona la variable ingresos para tratar de hacerlos puros. ¿Ok? Y recursivamente se va aplicando ese procedimiento. Vamos a ir a verlo más en detalle. Aquí les voy a explicar con esta pequeña tableta muy académica cómo se hace. Bueno, lo primero acá es que vamos a escoger la variable reembolso. Ok, ustedes se preguntarán por qué escogí la variable reembolso. Bueno, esa es una pregunta que les voy a responder más adelante. O sea, ¿en qué orden se toman las variables? Es una pregunta muy importante, que todavía no estoy respondiendo. Por ahora supongamos que la variable más importante para la detección del fraude es reembolso y por eso la vamos a coger como la base del árbol, como la raíz del árbol. Entonces vamos a ver qué es lo que se hace en este caso. Entonces vamos a ver reembolso sí y reembolso no, que son las dos posibles categorías de esta variable. Entonces observen que si una persona no hizo reembolso, si sí no hizo reembolso, tapándolo sí, de fijo no hace fraude. Vean, todos los no, perdón. Sí, más bien al revés. Si sí hizo fraude, si reembolso es sí, este de aquí, perdón, voy a subrayarles, este de aquí se considera un nodo puro, porque todos los que caen aquí ya no son fraudes. Observen, les voy a marcar aquí. Si tengo un sí aquí, no hace fraude. Si tengo un sí aquí, no hace fraude. Y si tengo un sí aquí, no hace fraude. Entonces, todas las personas que hicieron reembolso de fijo no hacen fraude. Entonces ya este es un nodo puro. Y lo que se conoce también en este caso como un nodo hoja. Entonces podríamos decir que ya esos tres dejaron de jugar. Porque ya sabemos que esos tres, reembolso sí, de fijo no hacen fraude. Bueno, entonces ahí seleccioné la primera variable. Ahora, cuando el reembolso es no, tengo mix. Algunos hicieron fraude, algunos no hicieron fraude. Entonces este nodo no es puro. Entonces tengo que seleccionar una nueva variable que me ayude a separar estos que todavía me quedan. La siguiente variable que vamos a usar es estado civil. ¿Ok? Acá, entonces ya tenemos reembolso, ahora vamos a usar estado civil. Observen que en estado civil, todos los que son casados
Casado, no hizo fraude. Casado, no hizo fraude. Casado, no hizo fraude. Entonces, todos los que son casados me producen un nodo puro acá, un nodo hoja. Entonces, esos ya tengo una nueva hoja y eso los puedo sacar del partido, como dicen. Entonces, ahí ya ahora tengo el árbol hasta estado civil. Ahora, ocupo una nueva variable en estado civil, tengo confusión todavía, solteros, divorciados, hay cis y hay nos. Entonces tengo que encontrar una nueva regla de decisión aquí. Ahora voy a usar la variable ingresos anuales. ¿Ok? En ingresos anuales, perdón, aquí les dije mal antes. En ingresos anuales no era estado civil ya. En ingresos anuales todavía tengo mezcla aquí. Entonces voy a decir que ingresos anuales, observen que todos aquellos menores a $80,000, acá podemos observar que los menores a 80,000 como no, perdón, solo sí, menor a 80,000 no hace fraude. Pude haber puesto menor a 70,000, pero dejé menor a 80,000. Y mayor o igual a 80,000, de fijo sí hacen fraude. Entonces, esa nueva variable, ingresos anuales, me separa ahora sí nodos completamente puros. Entonces, de esa manera, es como se genera el árbol. ¿Ok? Esa es una primera aproximación que les estoy haciendo de cómo se construye el árbol. Poco a poco les voy a ir explicando. Ahora sí, la gran pregunta en este momento es cómo se escoge el orden de las variables. ¿Por qué escogí primero reembolso, luego estado civil y luego ingresos anuales? Y no empecé, por ejemplo, por estado civil o empecé por ingresos anuales. Vamos a ver, por acá tengo una pregunta en el chat. Me dicen... Ok, no tengo todavía preguntas. Bueno, entonces seguimos adelante. Bueno, entonces en el algoritmo de Hunt, la pregunta dice, por lo general se lleva a cabo de manera que la separación que se elige sea óptima en cada etapa, de acuerdo a algún criterio. Sin embargo, no puede ser no óptima al final del algoritmo. Es decir, yo voy partiendo las variables y voy escogiendo las variables de manera que esa sea la que en ese momento me divide mejor el árbol, aunque al final no encuentre el mejor árbol posible que existiera. Ese es un tema complicado que no vamos a tratar mucho acá en detalle. Bueno, por ahí sí, por favor, si tienen el micrófono abierto. Ok, bueno. Entonces, las preguntas son ahora, ¿cómo dividiremos las variables? ¿Qué variables o atributos, como se dice en inglés, attributes, utilizar y en qué orden? ¿Qué criterio utilizar para seleccionar la mejor división? ¿Cuándo dejar de dividir? Es decir, ¿cuándo termina el algoritmo? Bueno, estas son preguntas que vamos a ir tratando de responder. Me preguntan por ahí, me preguntan no sé quién, ¿es necesario que el primer nodo sea puro? No, aquí digamos de casualidad, este nodo aquí nos quedó un nodo puro, pero puede ser que queden dos nodos impuros. De hecho, es una casualidad que este quede puro, más bien, desde un inicio. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo se hace eso. Bueno, entonces vamos a hablar acá, sobre todo vamos a trabajar del método CAR, que alguna gente quiere que es un nombre, pero no, CAR viene de Classification and Regression Trees, que es el método propuesto por el profesor Friedman y por el profesor Brainman. Bueno, dice, la pregunta 1, ¿se tendrán en cuenta solo divisiones binarias? Esto es importante, vamos a hacer solo árboles binarios, o sea que dividen en dos. Árboles con divisiones de 3 o 4 serían demasiado complejos y demasiado difícil el cálculo numérico. Entonces, se hacen solo árboles binarios. Dice, para la pregunta 2 se van a considerar los índices, el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía para tratar de decidir cómo se divide un nodo. Ahora vamos a ver más en detalle esto, cómo es que se usan estos índices. Y la pregunta 3, que era cuándo terminar de dividir, tiene una respuesta difícil. Muchos algoritmos tratan de llegar hasta el fondo, hasta que todos los nodos sean totalmente puros, pero esto podría ser muy caro computacionalmente.
Otros algoritmos paran con algún criterio. Hay otros que también hacen lo que se llama una poda. Llegan hasta el final y luego quitan algunas ramas o nodos del árbol que son como innecesarios. A eso se le llama la poda, podar el árbol. Más adelante les voy a hablar un poquitito de eso, de la poda. Bueno, entonces como dijimos, solo vamos a tener divisiones binarias. Es decir, árboles que tienen dos ramas. En las variables nominales, ¿cómo se hace la división? Por ejemplo, tipo de carro que tenemos, digamos, deportivo, lujo, familiar, se pueden hacer de cualquier manera. Básicamente el método lo que hace es probar todas las divisiones posibles a ver cuál le genera nodos más puros, que ahora vamos a ver qué quiere decir que sean más puros. Cuando las variables son ordinales, en la división se debe respetar el orden. Por ejemplo, acá pequeño, mediano y grande, o sea que vayan en orden. O mediano, grande, pequeño. Pero no se podría respetar el orden. Por ejemplo, aquí pequeño y grande a este lado y acá mediano. Ahí estaría irrespetando el orden. Las variables numéricas, como vimos antes, normalmente se dividen en algún lugar. Y entonces para los mayores se van hacia un lado y los menores hacia otro. Esta división también, como vamos a ver ahorita más adelante, lo que el algoritmo hace es probar con algún paso todas las posibilidades de ese valor hasta encontrar la que le genere nodos hijos lo más puros posibles. Que ya vamos a ver qué quiere decir este tema de que sean puros. Ok. Bueno, entonces dice, se usarán los siguientes criterios de impureza: el error de clasificación, el límite de Gini, el índice de Gini y la entropía. Es decir, intuitivamente un nodo es puro, completamente puro, cuando él pertenece, todos son de la misma clase. Es decir, un nodo puro es aquel, por ejemplo, en el caso de fraude, en el que todos son fraude, o en el que todos no son fraude. Pero entonces es un nodo donde todos son de la misma clase. Y un nodo impuro es donde hay mezclas. El nodo más impuro posible sería aquel en el que tengo mitad y mitad, ¿verdad? Tengo un nodo en el que la mitad son puros, la mitad son de una clase y la otra mitad son de la otra. Es decir, tengo un nodo acá y exactamente la mitad son fraudes y la otra mitad son no fraudes. Entonces, ese es un nodo muy impuro. Bueno, entonces para medir eso científicamente vamos a usar el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Para esto se usa la siguiente probabilidad. Dice la probabilidad de J dado T. Esto lo que quiere decir es la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de ser fraude dado que estoy en el tercer nodo o dado que estoy en un cierto nodo del árbol? Muchas veces se usa solo PJ. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser fraude o de no ser fraude, por ejemplo? Entonces, estos errores en general lo que miden es una probabilidad, estos índices, perdón. Entonces, vamos a ver, no se preocupen que no es tan complicado como parece. Bueno, entonces, el error de clasificación se define como 1 menos el máximo de la probabilidad de J dado T. El índice de Gini es 1 menos la sumatoria de esas probabilidades al cuadrado. Y la entropía es menos la sumatoria de esas probabilidades por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de J dado T. Bueno, no se preocupen si por el momento no entienden estos índices. Ya se los voy a explicar con algunos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlos. Ok, aquí hay un ejemplo. Supongamos que tenemos este nodo padre y vamos a dividir en 3 hijos. Aunque ya dijimos que no vamos a dividir en 3. Pero es para efectos de ilustrarles esos índices que acabamos de definir. Entonces el índice N1, el nodo N1 tiene 0 de la clase C1 y 6 de la clase C2. Por ejemplo, digamos que tiene 0 fraudes y 6 no fraudes, por ejemplo. N2 tiene 1 de la clase C1 y 5 de la clase C2. N3 tiene 2 de la clase 1 y 3 de la clase 2. Entonces aquí podríamos decir que intuitivamente este es el nodo más puro, N1, porque todos son de una clase. Este es un nodo, este es el más impuro de todos, porque este es el que está más particionado.
¿Ok? Y un nodo completamente impuro aquí sería 3 y 3. Ok, entonces vamos a ver cómo se calculan los índices en este caso. Ok, entonces observen que para el índice de Gini, en este nodo, en el nodo N1 que tenía 6 y 0, 0 y 6, el índice de Gini sería 1 menos la probabilidad de J dado T al cuadrado, menos esa suma. Entonces observen que la probabilidad de C1 es 0 entre 6. ¿Por qué? Porque la probabilidad de estar en la clase C1 estando en este nodo es 0 de 6. Entonces la probabilidad es 0 entre 6. Mientras que la probabilidad de C2 en este nodo es 6 entre 6. Es decir, 1. Entonces Gini sería 1, que sería este 1, menos la sumatoria. Entonces este 1 es este 1. Entonces la sumatoria de P de J dado T sería la probabilidad del nodo 1, de la clase 1 y de la clase 2, dado que estamos aquí en N1. Entonces esta ya vimos que da 0, esta da 1, entonces queda 1 menos 0 menos 1, 0. Entonces el índice de Gini en este caso nos da 0, lo cual nos indica que es un índice completamente puro. El índice de Gini, entre menor sea mejor. Si da 0 es que es completamente puro, y si da 1 medio es que es completamente impuro, como ahora vamos a ver. Ahora veamos el índice de Gini en el nodo 2. Entonces aquí vamos a calcular el índice de Gini dado que estamos en el nodo 2. Entonces sería P de C1. ¿Cuál es la probabilidad de C1 aquí en N2? Es 1 sobre 6. Esa es la probabilidad de C1. La probabilidad de C2 es 5 entre 6. Recuerden que la probabilidad es como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces Gini sería 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado. Esta sería la sumatoria, ¿verdad? Estas dos sumas. ¿Por qué me quedan negativos? Porque aquí tenemos un menos. Entonces da 0.278. Entonces es un nodo bastante puro, porque tiene 1 en una clase y 5 en la otra. Ven este nodo que es más impuro. Entonces la probabilidad de C1 estando aquí en N3, este sería el caso N3, entonces la probabilidad de C1 es 2 sobre 6, la probabilidad de C2 es 4 sobre 6, entonces me queda 1 menos 2 sextos al cuadrado menos 4 sextos al cuadrado, 0.44. Entonces es bastante consistente, vean, es nodo puro, 0, nodo muy impuro, 0.44. Recuerden que lo máximo que puede dar Gini es 0.5, por lo menos cuando las clasificaciones son binarias, 0.5. Y este nodo, entonces, da 0.2. Entonces tiende a 0 cuando el nodo es puro. O entre más puro, más cercano a 0 será el índice de Gini. La entropía se calcula igual, parecido. Nada más que aquí es más fácil. Perdón, voy a ir a la del máximo primero, que es más fácil. Es 1 menos el máximo. Entonces el máximo de este y de este es 1. Entonces 1 menos en lugar de esta sumatoria se toma el más grande. Entonces 1 menos el máximo sería 1 menos 1, que da 0. En este otro caso también es más fácil. 1 entre el máximo, 1 menos el máximo. Entonces el máximo es 5 sextos. Entonces sería 1 menos 5 sextos. 1 menos 5 sextos le da este valor. Y el otro igual, 1 menos el máximo. Pero independientemente del índice que se use, observen que da 0 si el nodo es puro. Y tiende a acercarse a 0.5 si el nodo es impuro. Al punto quedaría 0.5 si fuera completamente impuro. Y la entropía, aunque mete acá un logaritmo y pareciera ser un poco complicado, no interesa tanto. Lo importante es que igual el índice de entropía da 0 en el caso de un nodo completamente puro, y en este caso el índice de entropía varía entre 0 y 1. Entonces da 0 cuando es completamente puro y da 1 cuando es completamente impuro, en divisiones binarias. Entonces eso es lo importante, que entendamos cómo mide el índice. Entre más cercano a 0
más puro es el nodo. Y entre más cercano a 1, más impuro es el nodo, en el caso de la entropía. Ok, aquí está esta gráfica que ilustra eso que les estaba diciendo. En el caso de divisiones binarias, el índice de Gini, lo menos que es 0. Cuando todos son de la clase 1, vale 0, aquí en el eje Y. Lo máximo que puede ser es 0.5, cuando el nodo es completamente impuro, la mitad en un lado y la mitad en otro. Si todos son 1, también da 0. Igual el error de clasificación, nada más que el error de clasificación se grafica como es de esta manera, no sería una función derivable acá. Y en la entropía, igualmente, nada más que el máximo de la entropía es 1 y no 0.5 en clasificaciones binarias. Ok, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, sobre el cálculo de estos índices. Ok, estos índices los estamos definiendo para medir con algún criterio científico la pureza o la impureza de un nodo. Bueno, el índice split, hay un índice llamado Gini split. El Gini split es un promedio ponderado, digamos que, vean que es el Gini que dio en el nodo I, ponderado por la cantidad de elementos. Digamos que si yo estoy haciendo aquí una división, estoy haciendo una división binaria acá. Entonces, el Gini split es el promedio ponderado de cuánto dio el Gini de este más este. Si ambos nodos tuvieran la misma cantidad de elementos, entonces sería 1/2 por el Gini de este, más 1/2 por el Gini de este. Pero es ponderado el promedio. ¿Qué quiere decir eso de ponderado? Que el índice le da mayor importancia a los nodos que tengan mayor cantidad. Por eso es NI entre N, donde NI es la cantidad de elementos que tiene el nodo. Eso se le llama el Gini split. Ahora van a ver para qué. Ok, perdón que ahí me salí. Eso se le llama Gini split. Por ejemplo, vean un ejemplo acá. Digamos que vamos a hacer el Gini split de esta división. Supongamos que acá en el nodo padre acá, habían 18 personas, 18 casos. Eso se le conoce como que la cardinalidad 18. Aquí hay 18 casos. Y ya habíamos calculado el índice de Gini de este nodo, el índice de Gini de este nodo y el índice de Gini de este nodo. En este caso, como todos los nodos tienen 6 elementos, sería un simple promedio, un promedio simple. Teníamos que el Gini de este nodo era 0, el Gini de este nodo es 2.78, el índice de Gini de este es 0.444. Entonces el Gini split es simplemente un promedio ponderado. Todos aquí quedan 6 octavos, 6 18avos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nodos tiene 6 elementos. Si por ejemplo este tuviera 7 elementos, entonces aquí sería 7. ¿Ok? Y digamos que ese tenía 5, entonces, digamos que este tenía 5, entonces aquí serían, en lugar de este 6, sería un 5. Y aquí sí serían 6. ¿Okay? Eso es un promedio ponderado, que toma en cuenta cuántos tiene cada nodo. En este caso, como todos son iguales, el promedio ponderado y el promedio simple es lo mismo. Este es el Gini split. ¿Para qué me sirve el Gini split? Para ver qué tan buena es la división como un todo. O sea, qué tan buena es esa división. ¿Qué tan puro me quedaron los nodos hijos de este? Ok, ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Igual se puede hacer con la entropía. Esto se le llama la entropía split, que es un promedio ponderado de las entropías. Y también se puede hacer el error de clasificación split, que es un promedio ponderado de los errores de clasificación. Ok, este es el promedio ponderado. Bueno, entonces vamos a definir algo que es importantísimo, es la información ganada. Es decir, cuánto gano yo cuando hago la división en un árbol. ¿Ok? Digamos, si hago la división, ¿cuánto gano? Dice, cada vez que se va a hacer una nueva división en el árbol, split the tree, como se dice en inglés, se debe comparar el grado de impureza del nodo padre respecto al grado de impureza de los nodos hijos, porque la idea es que cada vez sean más puros. Esto se calcula con el índice de información ganada, que es la resta
de la impureza del nodo padre menos el promedio ponderado de las impurezas de los hijos, o sea, del split. Entonces la idea es que el I split sea máximo. Entonces, la impureza se define así, como la impureza del padre menos la impureza de los hijos. Entonces, la idea es que esto sea máxima, porque si esto da máximo, quiere decir que del padre a los hijos se ganó mucho, que estos son mucho más puros. Si esto da muy cercano a cero, si diera cero, entonces la impureza sería lo máximo posible, sería la impureza del padre. O dicho de otra manera, es equivalente a decir que esto sea mínimo. También que el split el promedio de las impurezas de los nodos hijos sea mínimo. O que la información ganada sea máxima. Ambas cosas son equivalentes. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo acá para ilustrarles. Suponga que entonces tenemos varias divisiones acá. Entonces suponga que vamos a calcular la información ganada. Supongamos que el nodo padre A tiene 10 elementos y que el Gini del padre era 0.42 y que tenemos esta división binaria en N1 y N2. N1, este nodo es puro, tiene 3 en C1 y 0 en C2, y este nodo 2 tiene 4 en C1 y 3 en C2, es bastante impuro. Entonces el Gini de N1, como es completamente puro, lógicamente da 0. El Gini de N2, como es bastante impuro, da 0.49, ¿ven? Casi 0.5. Entonces el Gini split es 3 décimos por 0 más 7 décimos por 0.49. Ven que aquí sí se ve el tema del promedio ponderado. Aquí son 3 décimos y aquí son 7 décimos. ¿Por qué? Porque este nodo tiene 3, mientras que este nodo tiene 7. Entonces el Gini split da 0.343. Entonces la información ganada sería la impureza del padre menos el split. La impureza del padre era 0.42. Entonces 0.42 menos el Gini split, la información ganada es 0.077. Esa es la información ganada con esta división. Ok, bueno, perdón ahí que me volví a salir. Bueno, entonces, vean, esto es muy importante, esta filmina. ¿Para qué sirve todo esto que estamos viendo? Sirve para escoger la variable que uno quiere usar. Vamos a responder la primera pregunta y una de las más importantes que hicimos al principio. Supongamos que yo tengo un padre aquí que tiene 12 elementos, 6 de la clase 1 y 6 de la clase 2. Es decir, era completamente impuro. Por eso el Gini le está dando 0.5. ¿Ok? Ok, le está dando 0.5 acá. Entonces tengo dos posibles divisiones, esta en A y esta en B, con una variable A y una variable B. Digamos, esta era la variable estado civil y esta es la variable ingresos. Entonces, si yo uso la variable A, la división me queda así: 4 en el nodo 1, 4 y 3, y en el nodo 2, 2 y 3. Entonces el Gini aquí da 0.48, mientras que con la variable B, la división me queda 1 de la clase 0 y 4 de la clase 2, y en N2, 5 y 2. Entonces el Gini split me da 0.35. Entonces, lógicamente, la mejor división es esta. Con esta variable me quedaría. ¿Por qué? Porque minimiza el Gini split. Es decir, estos nodos que marqué acá en rojo son más puros que estos. Entonces, al minimizar Gini split, maximiza la información ganada. Entonces me quedo con este y rechazo esta división. Entonces es mejor tomar la variable B que la variable A. ¿Ok? Entonces, acá por ejemplo, igual, digamos que estamos ante una división del tipo de carro. Hay tres posibles divisiones: deportivo y lujoso acá y familia acá. Otra posible división: familia y lujoso y deportivo.
Otra posible división en 3, familia, familiar, deportivo y de lujo. Ahora, el que minimiza, fíjense que aquí están los Gini calculados. El que minimiza Gini es este. Entonces yo debería quedarme con este. Pero no me quedo con este porque dijimos que no se van a hacer divisiones que no sean binarias. Entonces eso me descarta este. Entonces, como ese no se puede usar, vamos a usar este que es el que me da el menor Gini de las dos posibles divisiones binarias. Entonces esta variable se divide de esta manera. Básicamente este algoritmo de árboles de decisión es un algoritmo de mucha fuerza bruta en la computadora. Es en el fondo ponerlo a probar todas las posibilidades de divisiones o de escogencias de variables y se va quedando con las que le van generando nodos más puros. Entonces, desde ese punto de vista, es muy caro computacionalmente. Es caro computacionalmente. Ok, por ejemplo, veamos el caso de una variable continua, como la que vimos antes, de ingresos anuales. Entonces aquí lo que hacemos es hacer división de 5 en 5, $55,000. Bueno, no de 5 en 5, va ahí aquí primero 5, 7, 8, 7, bueno, hace algunas posibles divisiones. Y entonces calcula, el algoritmo lo que hace es calcular Gini, split o la entropía o la que uno quiera escoger con todas estas posibles divisiones y quedarse con la que le minimice Gini. Entonces en este caso se queda con esto, es decir, vamos a usar ingresos menores o iguales a 97,000 y mayores a 97,000. Así es como vamos a trabajar esta variable porque es la que nos probó que nos minimiza Gini. Es decir, la que nos garantiza que los nodos hijos usando el índice de Gini nos dan lo más puros posibles. Bueno, entonces, pónganle atención a este ejemplo. Les voy a explicar aquí por qué en el ejemplo del puro inicio escogimos reembolso como la primera variable. ¿Por qué se escogió reembolso como la primera variable? Observen y recuerden que reembolso me dividía los nodos así. En no fraudes aquí me quedaban 3 y aquí 0. Es decir, este nodo me lo dejaba puro. Este nodo. Y acá me dejaba 4 no fraudes y 3 sí fraudes en el no. Es decir, en el sí, recuerden que todos los sí, voy a marcarlo nuevamente, recuerden que todos los sí son no fraudes. Todos los sí son no fraudes. Ok. Pero en los no, cuando no hace reembolso hay 1, 2, 3, 4 nos y 3 sí. Bueno, así hacía la división. Perdón, acá es que se me sale. Bueno, así quedaba la división. Entonces el Gini de no, acá si lo calculamos, es 0.142. Y el Gini de sí es 0. Ok, lógicamente porque este es puro, aquí da 0. Entonces el Gini split es el promedio ponderado. 3 décimos por 0 más 7 décimos por 0.142, que es este. Da 0.0994. Ok, memoricen este dato. Este dato. 0.994. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da si escogemos reembolso. ¿Qué pasa si hubiéramos escogido estado civil? Observen que haciendo todo el cálculo de estado civil, calculando, los nodos nos hubieran quedado así, 3 y 3. Porque vean, estado civil, soltero o divorciado, nos da un nodo completamente impuro. Y casado, completamente puro. Por ejemplo, si estado civil, casado, todos son no. Ok, todos son no. Entonces esta es la división que nos produce si usamos estado civil de primero. Haciendo el cálculo del Gini, bueno, de este nodo aquí lógicamente 0 porque es puro. El Gini de este otro que se llama soltero divorciado es 0.5. Entonces el Gini promedio sería 6 décimos por 0.5 más 4 décimos por 10. Es decir, nos da 0.3. Observen que este Gini nos dio 0.3. Y el anterior
nos dio 0.09. Entonces en promedio nos genera nodos mucho más puros, mucho más cercanos a cero. Entonces reembolso, es mucho mejor escoger reembolso que escoger estado civil. Ahora, ¿cuál era la otra posibilidad que tenía? Escoger ingresos anuales. Si escojo ingresos anuales, la división es que en 80,000, digamos partiendo en 80, él tendría que hacer el barrido de todas las posibilidades aquí de hacer divisiones, pero haciendo esa división, nos queda un nodo de los menores a $80,000 en su sueldo con 3,0 y con 4,3. Calculo Gini de mayores iguales a $80,000, Gini de menores a $80,000 me da 0,49 y 0. El Gini split, o sea, el promedio ponderado me da 0.343. Entonces este es el peor de todos. Observen que entonces este da 0.343, este da 0.3 y este da 0.09 en el segundo decimal. Entonces evidentemente la variable que me genera no dos hijos más puros es reembolso. Entonces por eso fue que en este árbol, al puro inicio de la clase de hoy, arrancamos con reembolso. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Esa es la manera como se hace un árbol. El algoritmo en el fondo es así sigue sucesivamente. Luego cuando el algoritmo, digamos, después de que escoge esta variable, el algoritmo sigue, por ejemplo, ya decimos que el reembolso es la que mejor funciona de primero. Luego el siguiente tiro, probamos, no quedó puro, entonces ahí ya termina. Acá probamos con las siguientes dos variables. ¿Cuál es la que me genera no dos hijos más puros? Y después probamos otra vez con las otras dos. Es importante que sepan que el reembolso, una variable puede jugar más de una vez, puede entrar al partido varias veces. Porque, digamos que aquí, en el siguiente paso del árbol, yo usé, si mal no recuerdo, estado civil acá. Pero luego de estado civil podría venir de nuevo reembolso. ¿Por qué? Porque ya es sobre un subconjunto más pequeño, es sobre esta división. Entonces ahí puede volver a jugar reembolso, pero sobre la división que ya había hecho estado civil, digamos. Bueno, para que no te queden con la idea errónea de que una variable solo aparece una vez en el árbol, puede aparecer varias veces. Ok. ¿Cuándo dejar de dividir? Que era la pregunta número 3. Dice, esta es una pregunta difícil ya que implica una sutil selección de modelos. La idea sería controlar el error de clasificación o el error de Gini o la entropía en un conjunto de datos de prueba, de manera que se detendrá cuando el índice selecciona comience a aumentar, cuando un cierto índice ya empiece a aumentar. Un índice de calidad. La otra posibilidad es llegar hasta el fondo del árbol. Es decir, hasta que todos los nodos sean puros y luego hacer poda. Es decir, que hay algunos nodos que ya quedan muy pequeños, que quedan con alguna cierta información redundante, entonces quitarlos. Esto es lo que hace el método de CART, propuesto por Braidman, Friedman, Olsen y Stone en el año 84. Ok. Bueno, entonces ahí está el algoritmo de CART explicado, que más o menos explica lo que les dije antes. Y la idea de la poda es esta que están viendo en este gráfico. Yo construyo el árbol y después quito algunos nodos como estos, los quito. ¿Por qué los quito? Porque ya tal vez aquí no vale la pena un nodo que tal vez solo tenga un elemento o dos elementos. Para una población muy grande podría ser que no valga la pena. O que incluso me esté dando, como van a ver tal vez en los ejemplos, reglas que son como repetitivas, cosas que ya habían sucedido. Entonces se podan. En general eso es lo que hace el método de CART. Construye el árbol hasta las últimas consecuencias y luego poda o corta ramas o nodos. Aquí por ejemplo cortó una rama por completo. Ok. Bueno. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Si no, pues vamos a ir a ver en REITL cómo se ejecuta cómo se construye un árbol de decisión. Ok, bueno, espero que ahí le den una repasada. La idea, la primera vez que uno ve este tema es un poquito complicado, pero en realidad la idea es bastante intuitiva y simple. Es ir particionando el árbol de manera que los hijos
del nodo cada vez sean lo más puros posibles, hasta idealmente llegar hasta nodos completamente puros, es decir, donde los elementos pertenezcan a una sola clase para poder tener reglas, digamos, perfectas en el árbol. Ok, bueno, muy bien. Entonces acá vamos a usar el ejemplo de iris que usamos la clase pasada de las flores, ¿recuerdan? Que ya es conocido. Y vamos a usar, aquí está explicado paso a paso, para que después ustedes lo repasen en la casa. Y vamos a usar el ejemplo de scoring crediticio nuevamente. Ok, bueno, entonces acá está explicado paso a paso. Yo se lo voy a ir a hacer directamente al programa. Ok, vamos a ir a hacerlo a Reitel. Por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, ahí tenemos Reitel. Ya hoy es un poquito más fácil porque ya ustedes construyeron en la tarea máquinas de soporte vectorial y básicamente la idea es muy similar. Entonces voy a ir a cargar los datos nuevamente. Voy a cargar mis datos de iris. Pero ahí cargué unos datos que tenía. Voy a cargar los datos de iris. Le voy a decir ejecutar. Y vamos a ver acá. Sí. Recuerden que tengo que decirle que el separador es punto y coma y el separador decimal es punto. Y acá voy a dejar 70, 0, 30. ¿Ok? Y le doy a ejecutar. Ahí tengo mis datos. Me los leyó bien, todas estas como numéricas y esta como categórica y esta la variable a predecir. Hay que tener cuidado, en la tarea ya pasaba, ¿verdad? Que no siempre Reitel lo determina bien. Tengan cuidado porque aquí no me lo marcó bien, me puso de nuevo 100, 75, 15, 15, 70, 15, 15, voy a ponerle 100, 0, 30, perdón, 70, 0, 30. Ok, y le doy ejecutar. Ok, muy bien. Ahí están ejecutados los datos y ahora sí los tengo bien. Voy a ir ahora al modelo y le voy a decir que me construya un árbol de decisión. Aquí hay varios parámetros a establecer. Uno es la división mínima. Este parámetro, como ustedes están viendo ahí en el cuadrito amarillo, que está muy pequeño, pero dice, este es el número mínimo de observaciones que debe existir en un nodo que sea el resultado de una división, antes de que se realice la división. El predeterminado ese es 20. Entonces este es el número mínimo de observaciones que debe existir en un nodo que sea el resultado de una división. Es decir, cuando me empiece a crear nodos menores a 20, ya el paro. Es decir, esto le está diciendo que no llegue hasta el puro fondo, sino que ya un nodo con menos de 20 individuos, 20 casos, ya no valdría la pena. Eso se puede parametrizar ahí. Luego está el otro parámetro, que se llama cubo mínimo. El cubo mínimo dice, es el número mínimo de observaciones permitidas en cualquier nodo hoja del árbol de decisión. El valor predeterminado es 7, es decir, no vamos a permitir que un nodo hoja tenga menos de 7 elementos. Eso también hay que bajarlo o subirlo dependiendo de la cantidad de individuos. La profundidad máxima, dice la profundidad máxima de cualquier nodo del árbol final. Es digamos, si yo hago un árbol, voy a dibujarlo acá. La profundidad máxima, digamos, si yo hago un árbol acá. Entonces, por ejemplo, bueno, dependiendo de la definición del libro que uno coja, pero bueno, digamos que este es un árbol de 4 niveles, 1, 2, 3, 4. Entonces esto es lo que marca la profundidad máxima. ¿Qué tan hondo quiero yo que sea el árbol? En este caso el parámetro ahí es 30, árboles de máximo 30. Y la complejidad es un parámetro que se usa para controlar el tamaño del árbol. En decisiones para seleccionar el tamaño del árbol óptimo. Esto es un poquito más difícil de explicar, pero tiene que ver con... Recuerden que yo les expliqué antes que el árbol se construye
pensando en una optimabilidad local, es decir, cuando la división en un nodo sea óptima, pero esto no me garantiza que el árbol como un todo sea óptimo. Esta complejidad le ayuda a garantizar la optimabilidad del árbol como un todo. Es un tema un poquito complejo y lo podemos dejar ahí como está siempre. Los otros sí se pueden tocar dependiendo de lo que uno quiera. Bueno, los vamos a dejar así por defecto para correr el árbol. Le doy a ejecutar y ahí tengo el árbol. Entonces a partir de ahí me salen dos cosas interesantes. Aquí puedo ver las reglas y puedo dibujar el árbol. Y están usando un paquete que se llama rpart, muy conocido en R, que después lo vamos a usar directamente desde la consola. Desde la consola de R lo vamos a usar en el tercer curso y en el cuarto curso, para sacarle más provecho. Bueno, entonces yo puedo decirle aquí que me dibuje el árbol binario, y aquí ustedes pueden ver el árbol. ¿Okay? Ahí está el árbol. Muy interesante y muy bonito. ¿Cómo se interpreta este árbol? Recuerden que es el árbol de las flores. Dice, en esta muestra, el 31% son virgínica, el 33% versicolor, el 31% son setosas, el 33% versicolor y el 35% virgínicas. Ese es el orden en que me están quedando. Ok, así quedó la muestra de aprendizaje. La regla se lee aquí, dice, si el largo del pétalo, p.largo es el largo del pétalo, es menor a 2.6, si es así, entonces tenemos un nodo hoja perfecto. El 100% son setosas. Y aquí me quedó el 31% de la población. Entonces es una regla muy buena. Si p largo menor a 2.6, de fijo, la flor es una setosa. Es una regla perfecta y con un 31% de la población que me quedó aquí. Si el p largo no es menor, o sea, es mayor o igual a 2.6, entonces la flor es virgínica y aquí me está quedando un 69% de la población total de la tabla de training. Y tiene una probabilidad de 0.49 de ser versicolor y 0.51 de ser virgínica. Entonces este es un nodo bastante impuro. Entonces aquí entra a jugar otra vez, vean lo que les decía, aquí entra a jugar la variable p largo nuevamente. Si p largo es menor que 4.8 y mayor que 2.6, vean que aquí entra a jugar la variable, es interesante, nuevamente, pero en otro dominio. Ahora es para las que cumplan esto, para las que no cumplan eso. Entonces no es sobre todo el conjunto. Entonces si p largo es menor a 0.48, de fijo es versicolor. Y aquí es un nodo con una probabilidad de 0.92, es versicolor. Puede ser que haya un 8% aquí de virgínicas. Entonces este nodo es casi puro, pero no es completamente puro. Pero ahí el árbol, por los parámetros que le pusimos, decidió parar. Ahora, si p largo, si pétalo largo el pétalo es mayor o igual a 4.8, entonces la flor es virgínica, con una probabilidad de 0.97. Es decir, aquí el 97% son virgínicas. Y aquí está el 33% de la población. Entonces ahí tenemos en realidad tres reglas bastante buenas. Esta, luego aquí no, y aquí sí. Esa es otra regla buena y esta es otra regla. Entonces tenemos tres reglas. Ok, si tienen alguna pregunta, entonces ahí podemos ver las reglas, que es muy importante ver las reglas que me genera el árbol. Aquí están las reglas. Que aquí están escritas como en texto. Las reglas que antes les dije leyéndolas del árbol son estas que están aquí. Él las escribe como un texto acá. Okay, para la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Construido el árbol, entonces, igual que en la clase anterior, lo podemos ir a evaluar. Aquí no podemos hacer la curva ROC porque son más de dos categorías. Entonces voy a ir a hacer la matriz de error. Entonces le digo que haga la matriz de error en los datos de testing, en los datos de prueba. Le doy a ejecutar y ahí está la clasificación. De las 17 cetosas que habían en la tabla de testing, todas las clasificó bien. De las 15 versicolor que había en la tabla de testing, 12 me las clasificó bien y 3 mal. Y en las virgínicas me clasificó 13 bien de las 13. Ok, por cierto, en la tarea alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo se calculan los índices aquí? Es dividiendo entre toda la fila. Ok, vamos a ver, por ahí tengo una pregunta en el chat. Un par de preguntas.
Me pregunta Daniel, ¿qué pasa con el cálculo de Gini cuando las clases no son binarias? Se puede hacer, claro, el cálculo de Gini, se puede hacer cuando las clases no son binarias, de la misma manera, porque recuerde que la sumatoria en Gini, tal vez esta pregunta la tenía hace rato, pero la sumatoria en Gini, voy aquí para atrás, la sumatoria en Gini es en general hasta n, ¿ven? Desde i igual, i igual 1 hasta k, donde k acá es el número de índices, entonces no hay problema, puede ser mayor de binaria, aunque el algoritmo CAR solo usa divisiones binarias. Dice Julio Cruz, si en la primera regla solo se concentra el 31% y en la segunda 69%, ¿eso no es importante? Buena pregunta, Julio. En el árbol acá, sí es importante que aquí me quedó un 69%, pero esta regla, que aquí hay menos, un 31% de la población, pero esta regla es muy buena porque aquí me quedaron todas las cetosas, entonces me clasifica bien las cetosas, aun cuando sea el 31%, pero esta sigue siendo importante porque me clasifica muy bien una cantidad importante de la población y sobre todo que es una de los tipos de flores me la clasifica en forma perfecta. Entonces no deja de ser importante esta regla. Ahora, esa es una pregunta interesante. ¿Qué porcentaje es importante? A veces me queda una regla que solo está el 2%. Pero ¿qué importa? Tal vez era la regla más importante porque es la que me encuentra el fraude, por ejemplo. Recuerden que el fraude siempre es una clase pequeña, es desbalanceado. Entonces uno podría decir que esa no es importante, ¿no? Sí, claro, puede ser la más importante a pesar de ser la más pequeña, porque es de lo que yo ando detrás. ¿Okay? Es una buena pregunta esa que hacen. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver el ejemplo de scoring, por ejemplo, que es un problema desbalanceado. Entonces, como segundo ejemplo, vamos a cargar los datos de scoring que vienen en dos archivos separados. Alguien me preguntaba en el chat que por qué es importante que estén archivos separados. Es una buena pregunta y es importante porque en la práctica, como van a ver en la última tarea que se llama el reto predictivo, en la práctica yo construyo el modelo con un archivo, pero los datos nuevos, los individuos que yo voy a evaluar, no los tengo el día que construyo el modelo. Entonces esos vienen luego. Y yo no voy a estar construyendo el modelo cada tiro, porque eso puede ser sumamente lento. El modelo se construye y se guarda. Después vamos a ver en que en R de la consola yo construyo un modelo y lo guardo en el disco duro. Y cada vez que voy a evaluar un individuo nuevo, leo el modelo del disco duro, no lo construyo nuevamente. Y evalúo el individuo nuevo que viene en un archivo aparte. El modelo se recalcula, se recalibra cada periodo de tiempo, cada cierto periodo, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, dependiendo del problema. Entonces es muy importante la idea de poder tener esto en archivos separados, que a algunos les generó algunos problemillas. Entonces vamos aquí a leer los archivos, a ejecutar los datos, ok, si me los leyó bien. Voy en este caso a poner aquí 100, 00, porque los archivos de testing los voy a leer en un archivo aparte. Le doy nuevamente ejecutar y ahí tengo ya los datos leídos. Entonces me voy a modelo y le voy a decir que me haga un árbol. Voy a dejarle los parámetros tal cual, aunque podría entrar a jugar un poco con esto, porque aquí la tabla es mucho más grande. Okay, sin embargo, lo vamos a dejar así porque el tema de jugar con estos parámetros, a ver cuál árbol me predice mejor, es un tema del curso de calibración y selección de modelos. Ahí vamos a aprender a calibrar los parámetros de un modelo. Por ahora podemos dejarlos en los parámetros por defecto. Entonces le doy a ejecutar, ahí está el árbol, me dice que iba a dar información, lo que solo duró 0.3 segundos, n igual 2500 individuos. Voy a ir a dibujar el árbol. Ahí está mi árbol. Es un poquito difícil ahí de leer, pero voy a hacerlo aquí, estirarlo un poquitito para tratar de interpretarlo un poco. Dice el árbol,
se ve, aquí está el 100% de la población. Una regla, por ejemplo, dice, si el coeficiente crédito-valú es menor a 12, si es sí, entonces aquí me cae el 50% de la población. Y aquí la variable que usa es grado académico. Si grado académico es menor que 1.5, entonces se viene aquí, vean que aquí aparece nuevamente crédito-valú, coeficiente crédito-valú mayor a 3.5. Entonces, ¿por qué entra la misma variable? Bueno, esta variable tiene que cumplir ser mayor a 3.5 y menor a 12. Y tiene que cumplir que el grado académico sea menor a 1.5. Aquí estamos usando estas variables como continuas, aun cuando son cualitativas. Esto puede mejorar mucho si uno toma la variable grado académico, monto del crédito y todas estas como variables cualitativas. Pero eso lo vamos a ver luego en la consola, en el tercer curso, cómo nos mejora un poco el resultado. Si hacemos ese cambio. Acá es que en Ratel es difícil de hacer, entonces las dejamos así. En Ratel habría que recodificarlas todas usando letras, para que él no me las interprete como números. Porque desde un principio no me da la opción. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora aquí, si coeficiente crédito de valúo es menor, estricto a 3.5, entonces de fijo no va a pagar el crédito. Aquí, aquí solo está el 8% de la población. Y con un 94% de probabilidad no me va a pagar el crédito. Ahora, respondiendo a la pregunta que me hacían antes, ¿es este nodo importante o no? A pesar de que solo está el 8% de la población aquí, sí es muy importante, porque esta regla que viene por acá y por acá, es una regla que me dice lo que ando yo detrás, que es de los malos pagadores. Entonces, observen que este árbol es muy bonito porque le pone a uno colores dependiendo de las clases. Entonces, el color verde en este caso siempre es no y el color azul siempre es sí, o el celeste. Y entre mayor sea la intensidad, significa que estamos ante una regla, digamos, un poquito mejor. Sí. Ok. Bueno, esa es una regla importante. Ok. Bueno, y aquí se pueden seguir leyendo muchas otras reglas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, yéndome para la derecha, si el coeficiente crédito-valúo es mayor a 12, no es menor a 12, o sea, es mayor o igual a 12. Si el grado académico es mayor o igual a 1.5, entonces de fijo sí me va a pagar el crédito. Y aquí está el 43% de la población y esta regla tiene una efectividad del 97%, punto 97. Entonces es una regla bastante buena esta también. Y así por el estilo, pues cuando viene un individuo nuevo, lo que se hace es pasarlo por este árbol de decisión a ver dónde cae. Y uno le podría explicar por qué no se le dio el crédito o por qué sí se le dio el crédito. Y por eso los árboles de decisión siguen siendo muy usados, a pesar de que hay métodos que han superado mucho los niveles de predictividad del árbol de decisión, como es las máquinas vectoriales de soporte o los métodos de boosting, o los mismos random forest que son basados en árboles, que los vamos a ver en la próxima clase. Bueno, acá entonces puedo ir a ver las reglas. Ahí me escribe las reglas. Aquí están las reglas, ven. Árbol como reglas. Regla 25, regla 7, regla 11, regla 43. Ahí hay cualquier cantidad de reglas. Él me pone ahí como las mejores de las reglas que logró determinar en el árbol de decisión. ¿Ok? Puedo ir lógicamente a evaluar el modelo, a ver qué tal. Entonces le voy a decir que me lea de un archivo la tabla de testing, la leo del archivo y le doy a ejecutar. Ahí está. El árbol es bastante bueno, digamos acá viéndolo en términos porcentuales, el error general es del 5%, es decir, me está prediciendo el 95% bien. Y de los no, que es la parte crítica, de cada 13 me predice 9 bien, lo cual es bastante aceptable. Y en los sí predice casi perfecto, de 86% me predice 85% bien. Entonces es bastante bueno el árbol de decisión. ¿Ok? Y aquí está en términos absolutos en la tabla de testing. ¿Ok? Bueno, estos errores, alguien preguntaba la clase pasada, pueden estar influenciados por el cómo
partió Ratel al azar, training y testing. En este caso no, porque los tengo separados en archivos, pero cuando Ratel los separa, eso puede impactar el resultado. Pero eso lo vamos a ver en el tercer curso, cómo se puede mitigar ese problema del random usando cross validation o validación cruzada o bootstrapping para mitigar ese problema. Bueno, acá sí podría graficar la curva de error también. Si lo doy a ejecutar, ahí tengo la curva ROC, ahí la están viendo, del método repart, que es el que usa Ratel detrás, que es repartition, que es el algoritmo de CART, método programado por el mismo Jerry Friedman, allá en la Universidad de Stanford, fue quien programó este método por dentro de lo que tiene R. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Por ahí me hace una pregunta Julio. Me dice una pregunta del valor de ROC, ¿debe ser igual al de la precisión? No. El valor de la curva ROC es otra medición diferente, no es igual a la precisión. Es una buena pregunta, ven que aquí me da 90%. Ese valor de la curva ROC lo que dice es cuánto mide el área que está bajo esta curva. Esta área máximo puede medir 1 y lo que me dice ese índice es cuánto mide el área bajo esta curva, y son cosas distintas, son maneras bastante distintas de evaluar la calidad del método. En este curso no les he explicado exactamente cómo se construye la curva ROC. En el tercer curso lo vamos a hacer a pie, lo vamos a programar en R, lo vamos a ver en detalle exactamente qué quiere decir la curva ROC, pero no es lo mismo que la precisión. Es una muy buena pregunta. Okay, vean que esto es una comparación entre los falsos, entre el rate, los positivos, los verdaderos positivos y los falsos positivos. Es una comparación en función de lo que se llama un umbral en el método. Pero eso jugando con la probabilidad, porque ahí vamos a estudiar más lo que es una regla de decisión. Esto tiene que ver un poco dónde pone uno la regla de decisión. Generalmente la regla de decisión es si la probabilidad mayor a 0.5 es fraude, y si no, no es fraude. Pero la curva ROC juega un poquito con eso, porque no necesariamente esa forma de hacer la regla de decisión es la mejor. Que eso también tiene que ver con la calibración de un modelo, de lo cual vamos a hablar un poco en el curso de calibración y selección de modelos, que es un curso especializado en esos temas. Bueno, muy bien, si tienen alguna otra pregunta, comentario. Ok, bueno, este es un tema muy interesante, muy usado, ¿verdad? Los árboles de decisión. Como siempre, bueno, ahí ya han tenido experiencia en el primer método. Ahí está la tarea que es para de hoy en 8 días, la tarea número 2. Básicamente es correr los mismos ejemplos que hicimos en la tarea número 1, pero ir comparando los resultados con los obtenidos en la tarea número 1 para ir midiendo cuál método funciona mejor en qué tipo de datos. ¿Okay? Ahí en la tarea hay ejemplos muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, del Handwritten Recognition, que es un tema muy interesante y muy usado actualmente, ¿verdad? De las máquinas que reconocen las palabras escritas a mano. También está las máquinas que reconocen la voz, y todas estas usan modelos predictivos. Y cada vez se van perfeccionando más y más, al punto que ahora hay muchos incluso vehículos que tienen reconocimiento de voz y uno les habla y les da los comandos, ¿verdad? Y el reconocimiento de texto escrito es muy usado, y como ustedes vieron en la tarea, los resultados son muy buenos con máquina vectorial, con máquinas de soporte vectorial. Vamos a ver cómo le va a los árboles de decisión en esos problemas. En el problema de reconocimiento de texto escrito, en el reconocimiento del spam y en el otro que no recuerdo qué era. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta. Si no, recordarles que de hoy en 8 sí tenemos clases, igual a las 3 p.m. hora de Costa Rica. Yo sé que en Costa Rica es feriado porque es el día de la independencia, igual desde México hasta Costa Rica. Pero vamos a impartir lecciones debido a que la mayoría de estudiantes de este curso son suramericanos. Tenemos un buen número de peruanos, de colombianos, de ecuatorianos. Tenemos un
par de personas de Chile. Por ahí me disculpa si no me acuerdo de algunos otros, pero tenemos personas de varios países de Latinoamérica, la mayoría de hecho del curso, entonces sí vamos a tener que impartir lecciones. A los colegas, compañeros costarricenses, compatriotas, por cualquier cosa pueden ver el video el día martes en la mañana. A más tardar ya aparecerá en el aula virtual y ojalá pues nos puedan acompañar en vivo en la lección a las 3 p.m. Ok. Bueno, sí, como dice Julio, es para que no se corte el curso, porque si no se nos queda una semana ahí desfasada. Entonces, para la idea es poder continuar. Bueno, muy bien, entonces, un gusto haberlos tenido el día de hoy, como siempre, y esperamos vernos de hoy en 8 días. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.